Bueno, mis queridos estudiantes, vamos entonces a ver la aplicación de los términos de potencia. Aquí vemos un caso muy común, sobre todo cuando se hacen las inspecciones de los ascensores o elevadores, se evalúa la potencia que puede alcanzar el motor cuando alcanza una carga mínima, ¿cierto? La carga mínima la establece la norma. La velocidad del elevador también lo establece la norma. Entonces, vamos a considerar que la masa del elevador es de 800 kilogramos aproximadamente, que la masa de los ocupantes es de 200 kilogramos para 1000 kilogramos o una tonelada de carga total. Y según la norma, el elevador debe moverse a una rapidez de 2.1 metros por segundo. La pregunta que se establece en esta situación es: ¿cuál es la potencia mínima que debe alcanzar el motor para cumplir la norma? Para ello tendremos que evaluar algunas leyes de Newton que nos ayudarán a considerar esta situación. Primero vamos a considerar que el ascensor se va a mover en estas direcciones, ¿cierto? Pero para ello, como siempre se los reitero, es importantísimo establecer un diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a establecer el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Con una única dirección, que es el eje Y. Bueno, entonces vamos a notar que hacia abajo vamos a encontrar el peso, que sabemos es masa por gravedad. También vamos a notar que nuestro ascensor va a ir hacia arriba. Eso es muy importante, establecer la dirección del movimiento. Si decimos que el ascensor va hacia arriba, va en esta dirección, quiere decir que todo lo que vaya en esa dirección va a ser positivo. Es muy importante establecer esas convecciones para que no tengamos ningún problema con los signos. Y también vamos a notar que hay una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Esa fuerza de rozamiento es provocada por los rieles. Esta es necesaria para regular la velocidad que se establece según la norma. Y es que todos los ascensores deben tener estos dispositivos que lo que hacen es aumentar o disminuir la rapidez del mismo. Entonces vamos a notar que la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Si el ascensor va hacia arriba, la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. Entonces aquí vamos a tener la fuerza de rozamiento. Perfecto. Listo. Estableciendo un poco nuestro diagrama de cuerpo libre, también debemos decir que pues tenemos que establecer, es necesario establecer la fuerza del motor. La fuerza del motor, la fuerza que el motor del elevador debe entregar a través de la fuerza de tensión en el cable. Claro, aunque el motor es el dispositivo que hace que el ascensor suba y baje, es importante establecer que los cables que están bajo tensión son los que van a transmitir la fuerza del motor. Ahora bien, vamos a considerar entonces la segunda ley de Newton, ya que nuestro cuerpo está en movimiento. Entonces, lo primero que vamos a establecer para la solución es que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el sistema van a ser equivalentes a la masa por la aceleración. Recordemos que ese postulado nos va a permitir analizar el movimiento del ascensor considerando la fuerza aplicada. Luego vamos a decir que, por supuesto, la velocidad es constante, ¿cierto? Así que la aceleración es cero. Las fuerzas que actúan sobre el elevador son las fuerzas de tensión en el cable, la fuerza de rozamiento, de fricción de los rieles y por supuesto la fuerza de gravedad.
¿cierto? De esa manera, entonces vamos a establecer lo siguiente. Si decimos que la velocidad según la norma debe ser constante, debe ser la misma, pues aquí la aceleración es cero. Y cuando hablamos de la sumatoria de fuerzas, pues vamos a hablar justamente de la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el sistema. Miremos que la sumatoria de fuerzas acá tienen que ver solo con el eje Y. Entonces, encontramos la tensión, ¿cierto? Más la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Más el peso, que sería en este caso masa por gravedad. Todo lo igualo a cero, ¿cierto? Entonces es importante establecer este punto.